Pues vamos a dar inicio a esta sesión. Les damos la bienvenida a quienes de manera presencial están aquí con nosotras, con nosotros en cámara, en la sala panóptica, y también a quienes nos están siguiendo esta sesión desde el Zoom. Les doy la bienvenida. Recordemos, esta es la sesión 1.2. La semana pasada ya tuvimos nuestra primera sesión después del taller de encuadre. La realidad es que estamos iniciando, diría yo, que con todo y muy fuerte. Vamos a tener, sobre todo esta semana, el día de hoy, quien aquí me acompaña, Armando Bartra, y el día de mañana vamos a tener a Héctor Alejandro Quintanar. Ambos tocarán temas medulares. Particularmente, hoy vamos a platicar con Armando. Él nos va a facilitar el tema Cuarta Transformación como paradigma antineoliberal, este cambio de modelo social, económico, político, que profundizará un poco en este diplomado, Armando, que estamos prácticamente iniciándolo. Es el diplomado que va dirigido a quienes acompañan los trabajos en este espacio legislativo, pero particularmente esta es su segunda emisión. El año antepasado tuvieron la primera, y en esta ocasión tiene una variable importante y que creo que es pertinente que conozcas. Hemos abierto esta convocatoria al resto de las legislaturas en todo el país, es decir, tenemos compañeros y compañeras que nos siguen en Zoom, sobre todo, que están integrados en los equipos de trabajo de las legislaturas, de los estados que comprenden todo el país, y que vale la pena que lo reconozcamos porque sabemos que la vida parlamentaria, no solamente es con las y los diputados, sino también con sus equipos que colaboran con ellas y con ellos, pero que también la transformación transita no solamente aquí en San Lázaro, sino lo que ocurre también en el país es de vital importancia. Entonces me parece que estas cosas son importantes que las reconociéramos para iniciar esta sesión, y sin más, yo le voy a dar el uso de la voz a Armando. Como ustedes saben, en estas sesiones, al finalizar la intervención de nuestro ponente invitado, abrimos un espacio de diálogo para que nos puedan hacer sobre todo preguntas, digo también comentarios, pero hay que aprovechar a quienes tenemos aquí, y sobre todo el día de hoy, pues de semejante talla y renombre. Muchísimas. Ay, que soy una llevada, sí, la verdad. ¿Para qué les digo que no? Pero pues no, tampoco estoy mintiendo. Bueno, sin más, adelante, Armando. Y muy buenas tardes a todos, a todas, a todos. Y primero una aclaración, pido la palabra para aclaraciones. No voy a hablar de la cuarta transformación, de sus retos, de eso hablamos todos y todo el rato. Yo voy a hablar de algo que es más mi especialidad, que tiene que ver con el campo, y en particular con el movimiento campesino. Y sí, al final voy a plantear algunos retos muy actuales de la cuarta transformación en cuanto a los temas rurales. Y muy particularmente, lo anticipo para que no parezca que me estoy yendo a la historia para evadir los temas coyunturales, el tema de que la reforma agraria mexicana es una reforma agraria patriarcal, diseñada para los campesinos varones, pensada para los campesinos varones y ejecutada con y para los campesinos varones, y que estamos en un nivel ya de la historia y de la pelea en que hay que reconocer la condición. Parece que no se oye o que debo estar más cerca. Ok. Y que por lo tanto hay que repensar, incluso en términos de su marco legal, la reforma agraria con una perspectiva de género. Pero eso hasta el final. Yo sí me voy a ir un poquito para atrás, no tan para atrás como para que sea irrelevante, me parece. Hablar hoy del campo mexicano, del campo en general, hablar de la agricultura, hablar de los campesinos, parece ser hablar de cosas del pasado, hablar de herencias, hablar de residuos, de cuestiones que están en proceso de disolución o que ya de plano han desaparecido. No es así, y no es así mucho más en un país como México,
un país que inicia el siglo XX, inaugura el siglo XX con la primera revolución social del siglo XX, con la Revolución Mexicana, anterior a la Revolución Rusa, una revolución social, no una revolución política, una revolución prolongada y obviamente una revolución campesina, no puede ser de otra manera en un país mayoritariamente agrario. Inauguramos el siglo, por lo tanto, inauguramos la verdadera modernidad de México con una revolución social que hicieron los campesinos, los trabajadores del campo en términos más genéricos. Y esta revolución tiene una serie de ejes y algunos de estos ejes fundamentales son la reforma agraria. El movimiento campesino no terminó en 1917 con la firma de la nueva Constitución, ni siquiera con el ingreso de gobiernos un poco más estables en los años 20. De hecho, el movimiento campesino continúa después de la Revolución. Algunos pensamos que quizás en algunos casos es más radical y más multitudinario después de la Revolución, en los años 20. En los años 20 el agrarismo rojo, el agrarismo protagonizado por gentes como, estoy hablando de nombres de personas porque de otra manera no sabemos de qué estamos hablando, pero no son personas, son masas campesinas, de Úrsulo Galván en Veracruz, ligas de comunidades agrarias, de Primo Tapia en Michoacán, de José Guadalupe Rodríguez en Durango, o muy importante, aunque esas no eran ligas agrarias en el sentido estricto, las ligas de resistencia de Yucatán, el Partido Socialista del Sureste y Felipe Carrillo Puerto. En esos años, los años 20, del 17 en adelante, y hasta principios de los 30 tenemos un agrarismo rojo que era un agrarismo dominante. O sea que hay movimiento campesino después de la revolución. Luego tenemos un movimiento campesino de derecha que no deja de ser legítimo y no deja de ser campesino por ser de derecha, que es la cristiada. Hay que ser conscientes de que tuvimos en el país un movimiento de masas, un movimiento con un ejército hasta de 40,000 hombres armados y con mucho apoyo social en ciertas regiones del país, el occidente, etcétera, que fue inspirado de algún modo por la Iglesia. Pero después tenemos otro tipo de movimientos de otra índole, de otro carácter, para no entrar en detalles. Hacia fines de los años 50 ya tenemos otra vez la lucha por la tierra. No había terminado la lucha por la tierra con la revolución y la constitución, no había terminado la lucha por la tierra con el esfuerzo para lograr el reparto agrario en los años 20, ni siquiera con el reparto agrario muy radical y muy amplio y muy profundo, el más profundo de la historia de México de Cárdenas. Y para fines de los años 50, 58, por ahí, una organización, por ahí andan todavía con diferentes apellidos, la UOSEM, encabezada en ese tiempo por un líder agrario, Jacinto López, organiza y promueve una serie de tomas de tierra en Sonora, en Sinaloa, en Nayarit, si no me equivoco, en Chihuahua, y en otros lugares y con otra adscripción, en Morelos, tomas de tierra encabezadas por otro líder agrario importante, Rubén Jaramillo, que había sido zapatista. De las movilizaciones campesinas de Chihuahua y de las de Morelos surgen grupos armados, el de Jaramillo y en Chihuahua los que encabezan el ataque a Madera. Y así podemos seguir indefinidamente, ¿no? Lo que yo quiero decir es que México es un país peculiar, México es un país que inicia el siglo con una revolución campesina, que tiene una constitución inspirada en un eje fundamental, que es la reforma agraria, y que es el país de América Latina que tiene una proporción mayor de tierras en manos de campesinos. Sigue siendo así, formalmente sigue siendo así. Hay menos campesinos en términos relativos, no en términos absolutos, el mismo número de campesinos que tenía. Es más, hoy hay más campesinos que en los tiempos del Porfiriato, aunque en términos relativos a la población somos menos. Y por otro lado, las tierras siguen en manos de los campesinos formalmente. Sabemos que están rentadas, sabemos que están ocupadas por inversionistas, pero siguen siendo formalmente campesinas y no son solo los ejidos y no son solo las comunidades agrarias, sino que es también la pequeña propiedad. Hay muchos pequeños propietarios que son tan campesinos como un ejidatario o como un comunero, aunque tengan propiedad. En la zona de la Sierra Nororiental de Puebla, por ejemplo, Coetzalan y por ahí, uno anda por ahí y dice, pues aquí no hay ejidos, aquí no hay comunidades, ¿por qué? No, porque aquí nos dijeron, si no quieren que les quiten la tierra, cómprenla y la compramos. Son tierras campesinas, pero son tierras en propiedad privada. Tenemos pues una masa campesina fundamental, tenemos la mayor parte de las tierras de este país en manos de campesinos y tenemos una agricultura que está en los suelos, que está contra las cuerdas, tenemos una dependencia alimentaria que no ha disminuido, pero tenemos programas orientados hacia el campo, como son Sembrando Vida, eh, eh, Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar, y ahora un nuevo programa que se va a llamar Cosechando Soberanía, y por ahí el programa de compras. Es decir, hay programas agrarios importantes y los va a seguir habiendo. Por lo tanto, el tema del campo sigue siendo importante.
Y no se puede pensar el tema del campo sin entender qué están haciendo los campesinos, por qué luchan los campesinos, qué es lo que quieren los campesinos y en qué se organizan los campesinos. O sea, para ponerlo en términos técnicos, y medirle el agua a los camotes, que es un trabajo de los políticos, medirle el agua a los camotes. Y medirle el agua a los camotes es saber para dónde está la población, qué quieren, qué les duele, qué les aprieta, por qué están dispuestos a luchar. Entonces sí sirve hacer una revisión de cómo ha estado el movimiento campesino en los últimos años. Últimos años para mí son los recientes, o sea, medio siglo. Tengo 84, entonces para mí los últimos 50 años son lo más reciente. Pero son los que a mí me tocó más o menos presenciar. Son los años en los que yo he estado más o menos cerca del movimiento campesino y puedo hablar en primera persona a veces. Entonces voy a hablar de esto y muy rápidamente. Lo primero es decir que después de la revolución, y tenemos en los años 70, primeros 70, hasta principios de los 80, quizás hasta mediados de los 80, un nuevo ascenso de la lucha por la tierra absolutamente espectacular. Ustedes no estaban ahí, creo que nadie. Bueno, por ahí veo algunas canas, ni siquiera, ¿verdad? No, nadie. Entonces, no estaban ahí, yo sí estaba ahí, pero no hubo un Estado de la República en la que no hubiera ocupaciones de tierras. ¿Por qué sucedía esto? Por dos razones fundamentales. Una, se había recuperado el latifundismo, es decir, las tierras habían sido distribuidas, no todas, pero se había creado un nuevo tipo de latifundismo. Digamos, cuando no había riego en Sonora o en Sinaloa, pues las tierras no tenían valor. Podías tener 1,000 hectáreas, 2,000 hectáreas, 3,000 hectáreas, no había problema. Cuando se hacen las presas y se hace el riego, tener 3,000 o 4,000 hectáreas de riego es un latifundio, como se decía en esta época, nylon. Y los campesinos ejidatarios entonces empiezan, hijos de ejidatarios sin tierra o simplemente avecindados, empiezan a luchar por esas tierras, tierras de alto potencial. Pero en otras regiones era el latifundio ganadero. Estaríamos pensando en Tlaxcala, pues, decían los campesinos, aquí un toro de lidia tiene 3 o 4 veces más tierra que un campesino, lo cual es cierto. O en San Luis Potosí, donde una gente, un cacique como Santos, tenía también miles de hectáreas. Es decir, también contra el latifundio extensivo ganadero y contra todo tipo de apropiación. Los campesinos empiezan a luchar de nuevo por la tierra. ¿Quiénes son los hijos de ejidatarios? Y el concepto ahora creo que ya no, ya nadie lo entiende, pero se llamaba de solicitantes con derecho a salvo. Derecho a salvo quiere decir que te reconocen tu derecho, pero que no te lo pueden conceder. Derecho a salvo es tú eres hijo de ejidatario, como hijo de ejidatarios tienes derecho a una parcela, pero no hay. Entonces estás pendiente, estás en stand-by hasta que haya. O hasta que se abran tierras nuevas en el sureste y entonces te mandamos para allá en un nuevo ejido. Es decir, los campesinos, hijos de ejidatarios, muchas veces estaban esperando tierra con derechos a salvo, pero sin la concesión efectiva de la parcela. Otros eran avecindados y nunca habían tenido tierra, otros más estaban solicitando que se ejecutara una resolución presidencial, otros más lo que querían era el reconocimiento de sus tierras comunales, otros más lo que querían era la ampliación de ejido. Había una presión sobre la tierra, había algo que hoy nos sorprende quizá, y es que los jóvenes del campo querían ser campesinos. Oigan eso, los jóvenes del campo querían ser campesinos. Recorran ustedes el campo y pregúntenle a los jóvenes si se encuentran uno que quiere ser campesino, lo traemos aquí, lo ponemos para que nos den una plática de por qué. Quiero decir, sin exagerar, hay una deserción absoluta de los jóvenes hoy. En ese momento lo que había era todo lo contrario, una voluntad de seguir siendo campesino. Había esperanzas en ser campesino. Y esto generó un movimiento potentísimo, un movimiento que fue enfrentado por la violencia en algunos casos y en otros casos se tuvo que negociar. Hubo reparto agrario, se repartieron tierras algunas de riego, no demasiados, Sonora sobre todo, menos en Sinaloa, algunos latifundios extensivos, y en general hubo una contención. La lucha por la tierra fue una lucha de gran importancia y yo creo que surgen ahí organizaciones y de algún modo se revitaliza. Se ha hablado de que el neozapatismo es el del de 94, el del STLN, el neozapatismo es el de los años 70. Surgen organizaciones como la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, y no había una organización en ese momento en el país que no se refiriera a Zapata, al Plan de Ayala, etcétera. Ese era el lema de todos. Tierra y libertad, Plan de Ayala, la tierra para los campesinos, y surge la CEMPA, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, como tenía que ser. Una coordinadora, piénsenlo tantito, no una central. Lo que teníamos en México habitualmente eran centrales, es decir, organizaciones muy centralizadas, muy fijadas en torno a un liderazgo. La CEMPA es una coordinadora y es una nueva época del movimiento campesino, pero esto se acaba. El que tú tengas tierras no quiere decir que puedas vivir de ellas, eso lo sabemos.
Se requiere algo más que la tierra y este algo más es apoyos crediticios, quizás tecnología, semillas, mercados en todo caso, programas públicos, porque no puedes poner al campesino con un pedazo de tierra enfrente de un mercado oligopólico. Entonces se requerían programas públicos de fomento a la producción que no había. Campesinos que recibieron tierras ya las estaban vendiendo o abandonando porque no podían vivir dignamente de ellas. Y viene una segunda etapa del movimiento campesino muy importante, que es ya no en los 70, sino más bien ya no en los 80, sino a segunda mitad de los 80 y todavía a principios de los 90, que tiene como tema central la producción y creo que hoy sigue siendo absolutamente válida. La pelea por que los campesinos tengan dentro del esquema del desarrollo nacional un lugar específico, que se piense que los campesinos son productores y no únicamente pobres, que estos productores pueden abastecer el mercado interno y aún la exportación en ciertos casos, pero que para esto requieren apoyo público y que este apoyo público no es dádiva, este apoyo público no es a fondo perdido, este apoyo público no es un pozo sin fondo, sino que es una inversión porque con eso se garantizará soberanía alimentaria, con eso se garantizará creación de empleo, con eso se evitará la transición, la transferencia de la población en las ciudades de manera catastrófica o la migración. Es una batalla de la que surgen otro tipo de organizaciones, surgen las uniones de ejidos, surgen las uniones de crédito, surgen las uniones para el aseguramiento, surgen las organizaciones de productores por sector, surgen organizaciones de caficultores, por ejemplo en Chiapas surgen organizaciones de productores de caña, etc. Hay un proceso organizativo en el terreno de la producción que es absolutamente decisivo, porque no se puede ser campesino si no se vive de cultivar la tierra. La idea de que uno es campesino porque vive en el campo y porque ama a la Pachamama es una idea ilusoria y muy genera. Los campesinos tienen que vivir dignamente de aprovechar los recursos que tienen en sus manos. Bien, tiene un caso, bueno, aquí hay una organización, sigue existiendo, la voy a mencionar, es UNORCA, la Unión Nacional de Organizaciones Regionales, UNORCA, termina en A, Campesinas Autónomas. Que tiene una característica muy peculiar, que para algunos quizás ya está más cerca de su historia personal, y es que encuentran en el gobierno un cierto eco a sus políticas. Un órgano lo que plantea es que los campesinos ya deben ser mayores de edad, que los campesinos ya no tienen que ser los hijos del régimen, los hijos predilectos del régimen, que los campesinos pueden moverse por sí mismos y que tienen que enfrentarse al mercado y que tienen que enfrentarse a los retos de la producción, de la productividad, del crédito, de la comercialización. Y hay que trabajar para organizaciones campesinas autónomas, es la palabra autonomía, mayoría de edad y autonomía. Y el gobierno en ese momento dice, adelante, mayoría de edad, perfecto. Los campesinos ya no tienen que depender del gobierno, el gobierno ya no tiene responsabilidad para los campesinos, que se las arregle como mercado, con el mercado como pueda. Estamos hablando del gobierno de Carlos Salinas. Sorpresivamente, un gobierno neoliberal como el de Carlos Salinas, que quiere desembarazarse del exceso de campesinos que presuntamente había, modificando el 27 constitucional, que busca eliminar instancias que eran fundamentales para la economía campesina, como CONASUPO, como el propio Ban Rural, como la aseguradora, etcétera, la producción de semillas, la producción de fertilizantes. Sin embargo, está apoyando que los campesinos sean mayores de edad. Mayores de edad quiere decir, hijo mío, arréglate como puedas porque ya no eres mi responsabilidad. Es una extraña coincidencia del neoliberalismo con el campesinismo de mayoría de edad. No es casual tampoco que algunos que fueron de UNORCA acabaran en el gobierno de Carlos Salinas. Una cosa rara, neoliberalismo con maoístas, ¿no? Pero así fue, así es la vida. Eh, Tampoco esto es eterno porque ahí la autogestión, se planteaba una autogestión en el ámbito de los servicios y en el ámbito de la producción, toda la producción, aspectos comerciales, aspectos financieros, aspectos tecnológicos. Tenía un límite y ese límite era diríamos, la independencia política. Y eso surge de otro acontecimiento para ustedes conocido, evidentemente, que es la emergencia del ZLN en 1994. No el ZLN original. El ZLN original tenía una visión de revolución por la vía armada de carácter nacional, con un programa nacional y con una base social que era el pueblo de México, que iba a derrocar al gobierno para crear un gobierno democrático. La realidad es que cuando se dan cuenta de que esto no va y de que esa revolución no va a estallar y se dan cuenta de que lo que tienen es una base social, que son los campesinos de Chiapas, que son mayoritariamente indígenas, empiezan a definir un proyecto indígena. No es. Marcos no llegó con un proyecto indígena a Chiapas. Los chiapanecos le dijeron que necesitaban un proyecto indígena pues para personalizarlo.
Y surge este proyecto. Ya había antes experiencias, algunos antropólogos, hay que decirlo, que habían, por ejemplo, trabajado en la Revolución Nicaragüense. Quienes sepan un poquito de los acontecimientos internacionales en Nicaragua, se hace una revolución, ahora es una caricatura dramática, pero era una revolución, pero una revolución que se hace en las zonas no indígenas de Nicaragua. Y las zonas indígenas de Nicaragua están ausentes del proyecto revolucionario. Entonces, algunos antropólogos les dicen es que esta gente quiere otro tipo de revolución, no quiere una parcela de 5 hectáreas o de 10 hectáreas, quiere un territorio. Y se forma todo un concepto de la reivindicación de los territorios, no en México, y finalmente en México lo retoma el STLN, más bien lo retoma el Congreso Nacional Indígena, y tenemos toda una lucha por las autonomías en los territorios por parte de los pueblos originarios. Los pueblos originarios aparecen en primer plano por primera vez después de la Revolución, no como folclore a partir del 94, con el Congreso Nacional Indígena sobre todo, y con la promoción del EZ, pero con relativa autonomía. El planteamiento es autonomía, no es autogestión. No es queremos hacer nuestros propios negocios, queremos vender por nuestra cuenta, queremos organizar los servicios, sino que es autonomía en el sentido de tomar decisiones políticas, en el sentido de autogobierno, en el sentido de tus propias formas de hacer justicia, en el sentido de tus propias formas de elegir gobernantes. Es decir, es una autonomía más radical, no es autogestión, sino que es autonomía política. Y esto avanza por un camino que todos conocemos, que es el intento de negociar con el gobierno, cuál podía ser con el gobierno y el legislativo, porque es fundamental la COCOPA, que es la que está dándole el sentido de legitimidad a esa negociación, cuáles son los derechos de los pueblos originarios que hay que meter a la Constitución. Se elabora la ley COCOPA, o sea, la COCOPA elabora una ley a partir de lo que se había discutido en San Andrés Larráinzar, en Sacamchén de los Pobres, que le llaman los zapatistas. Y esto, como ustedes saben, no pasa. Primero porque Zedillo no reconoce lo que había sido un acuerdo del gobierno y del legislativo, y después porque cuando de nueva cuenta sale la ley Cocopa a colación, que es con Fox, pues resulta que los diputados y los senadores no recogen la esencia, según el zapatismo, de lo que debía ser esa ley, y por lo tanto no es aceptada y reconocida por sus promotores. ¿Quién tuvo la responsabilidad? Se ha acusado a los pobres senadores progresistas de la época de que eran los responsables. Lo que sucede es que el STLN se retira, los deja con la pelota en su cancha y pues hacen lo que pueden hacer porque estaban en minoría. Y bueno, finalmente sale una caricatura, pero finalmente la responsabilidad es de todos. Esa era la correlación de fuerzas que había en el legislativo, no se podía más. Lo que sucede es que en ese momento el EZ decide, ahí arriba no hay nada que hacer, con el gobierno no hay nada que hacer, las leyes no nos interesan, la Constitución es un papel mojado, recurren al judicial, tampoco el judicial le responde, por lo tanto, ya no hay que hacer política allá arriba, lo que hay que hacer es autonomías de facto, autonomías de hecho, autonomías en las comunidades, autonomías abajo. Una idea muy bonita, sobre todo una idea muy bonita desde la perspectiva de las ONGs, ¿no? Encuentran ahí su terreno, qué bien que la gente está trabajando por la autonomía en Piedra Boluda, ¿no? En su comunidad, pero pues el movimiento nacional, que era un movimiento por el cambio de la Constitución, por el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios en la Constitución, se desfonda. Lo menciono porque regresó, y esto sí ya está en los tiempos de todos ustedes. Sí, acaba de regresar, se acaba de reconocer lo que estaba en la ley Cocopa, copeteado, porque fue más adelante, porque hubo una consulta, pero fueron muchos años después, y ya no con el apoyo del STLN. Al STLN ya no le importa el que haya estado o no en la Constitución lo que se peleó en los tiempos de Sacamchén. No sé si se entiende por dónde voy. Como quiera que sea, ese movimiento tampoco tiene tanta duración por una simple razón. No puede haber un movimiento nacional si no hay objetivos nacionales. Y no había objetivos nacionales. El objetivo era cada quien en su comunidad tiene que luchar por su autonomía. El proyecto nacional era la Constitución, pero dejó de ser la Constitución, dejó de haber movimiento nacional, se desfonda el movimiento indígena. No es que no estén ahí las comunidades indígenas, no es que no estén luchando, no es que no estén haciendo, pero están dispersas, pulverizadas, pues. El EZLN logró una unidad, el Consejo, la unidad en torno a Marichuy, pues, en torno a una candidatura, era ingenua, ni siquiera sacó las firmas suficientes como para que pudiera estar en las boletas. Ya se acabó el movimiento, pues no se acabó el movimiento. Lo que tenemos ya en los años de este milenio, en los primeros años del siglo XXI, es un movimiento muy fuerte, muy significativo, muy disperso también, que es el movimiento ya no por la tierra, sino por el territorio. Si ahora hablamos bueno, sobre todo en las ONGs, pues si hablamos de lucha por la tierra, nos dicen que es una lucha anacrónica y que es la lucha por la parcela,
que es una lucha claudicante, que lo que importa en verdad es el territorio, lo que sea. Lo que ahora llaman el territorio, que es el espacio, el ámbito, no solamente agrícola, sino el ámbito habitacional y cultural e histórico de las comunidades, está en cuestión, está en riesgo. Todos sabemos que la expansión de cierta actividad, cierto tipo de actividades económicas, algunos hablan de megaproyectos, decir que un proyecto es grande, un proyecto es pequeño, no es calificarlo. Lo que sí tenemos son cierto tipo de actividades económicas extremadamente destructivas. Tenemos, por ejemplo, una minería a cielo abierto, una minería tóxica a cielo abierto que destruye regiones enteras, pero además contamina las aguas y por lo tanto afecta recursos mucho más allá de la excavación. Es una monstruosidad. Si ustedes han visto lo que son las minas a cielo abierto allá en Zacatecas, es terrible. Pero además de esto tenemos presas gigantescas, presas que se hacen o se pretenden hacer sin considerar los impactos que van a tener en la cuenca. O tenemos desarrollos habitacionales, urbanos o turísticos de 5 estrellas, o eventualmente gasoductos, por ejemplo, el gasoducto tan cuestionado que va a Tlaxcala, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Morelos, que dicen, no, es que es un gasoducto horrible porque va a provocar que haya una termoeléctrica allá en Huesca y esa termoeléctrica va a hacer mucho ruido y la escuelita de los niños se va a ver afectada por el ruido de la termoeléctrica de Huesca. Ese no es el tema. El tema es que hay un gasoducto que recorre zonas de riesgo volcánico. Pero pues, que se truene el gasoducto no le importa a nadie, eso no pasa nada, no. Lo que pasa es que hay un gasoducto que tiene derivaciones que van para darle energía a empresas, a industrias. Entonces, lo que se está planteando con ese gasoducto es la industrialización de una zona de riesgo volcánico. Si ahora hay que desplazar, qué sé yo, a 100,000 gentes cuando venga una erupción en serio, habrá que desplazar a 1,000,000. Es imposible. Es decir, hay un tema de riesgo volcánico, hay un tema de defensa del territorio que es complejo y que tiene que ver con proyectos que no consideran factores que ponen, en este caso, riesgo volcánico. En otros casos son la destrucción del hábitat de ciertas especies, es el deterioro de los ecosistemas o la afectación, en el caso de los wixárikas, en el caso de las tierras que son tierras valiosas porque son tierras de culto, porque son tierras con valor simbólico, el reconocérselas. Tenemos pues una batalla, la batalla por los derechos, perdón, la batalla por la defensa de los territorios. Si quieren empezar por algo, y algo que lo tenemos muy cerca, sería Atenco. Simbólicamente es el arranque, no quiere decir que antes no hubiera lucha de defensa del territorio, pero Atenco no está defendiendo su ejido, no está defendiendo su agricultura, nada más, está defendiendo toda una zona, que es Atenco, pues Texcoco, que se hubiera visto afectada muy dramáticamente, y ya lo está de todas maneras, por la existencia de un nuevo aeropuerto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ahí situado. Entonces viene una defensa territorial, una defensa de la zona en la que nosotros vivimos. Una defensa que pasa por una primera batalla, que ganan, o sea, se echa para atrás Fox. Luego hay un conflicto muy fuerte y una violencia terrible sobre los comuneros de Atenco y cárcel para la directiva. Salen finalmente de la cárcel, pero con Peña Nieto avanza hasta más del 30% de la inversión. Parece que va en definitiva y finalmente es parado cuando hay una alianza de los campesinos que defienden el territorio con el gobierno federal, el nuevo gobierno federal, o más bien el presidente electo, porque el observador era solo presidente electo en ese momento, que se pone de acuerdo con ellos y dice, vamos haciendo una consulta, y si la consulta pierde que vaya a ser en Atenco y gana que vaya a ser en otro lugar, no hacemos el aeropuerto. Yo creo que es el más espectacular muestra de que se puede vencer en la lucha por el territorio. Hay otro caso muy reciente, tema Capulín, no sé si alguien está medio enterado de esto, es una presa que iba a inundar pueblos enteros por 80, menos de 1 metro, ¿no? Con eso se inundaba. Y había una batalla por no perder el pueblo que no fuera inundado. Los más radicales decían no queremos la presa. Los menos radicales y más sensatos decían queremos una presa con una cortina un poquito más baja para que no se inunde. Se ganó porque hubo anuencia de este gobierno. Es decir, la lucha por los territorios sigue más o menos vigente. Y se acabó, ahí terminamos. Si te ponen a revisar qué es lo que hay hoy, aparentemente no hay movimiento campesino. Y voy terminando con 2 cosas que me parece que saldría la pena, porque están en la coyuntura, considerar. Yo creo que sí hay hoy un movimiento campesino poco visible. Si uno piensa que vamos a tener, aquí en San Lázaro, ¿no? Cada vez que haya que definir el presupuesto, concentraciones campesinas exigiendo que le aumenten el presupuesto al campo,
Estábamos acostumbrados a eso, supongo, ¿no? Pues no, no, porque no les van a hacer caso. O sea, el observador dijo, pues no va por ahí, no va por ahí, porque ya era ritual, ¿no? O sea, se ve, se presiona, ya sabía, el secretario de Agricultura ya sabía. A mí me dan un presupuesto bajo, pero ahorita van los campesinos y presionan, lo suben el presupuesto, ya que sube el presupuesto, me dan más presupuesto y yo lo tengo que repartir. O sea, tengo que compartir, porque para eso me están apoyando y reclamando. Había una relación muy, muy simbiótica, muy jodida, que no son culpa de los campesinos, es el sistema que se había establecido. Ustedes presionan y bajan recursos y tienen clientelas y esas clientelas presionan y bajan recursos y ya. Con eso tenemos paz y con eso ustedes tienen organización y todos contentos. No resolvías el problema de un campo que se seguía desfondando, de una agricultura que seguía siendo cada vez menos campesina y más empresarial. No resolvías el problema de la migración, no resolvías el problema de que los jóvenes se van. En este gobierno no se ha atendido a las grandes organizaciones, a ninguna de las grandes organizaciones. Algunos están muy enojados y muy molestos, lo entiendo. Son mis amigos, los conozco desde hace décadas enteras. Eh, pero lo que sí se ha hecho es algo que me parece sorprendente y que vale la pena anotar. Y es recampesinizar, modestamente. Quienes tenemos, como yo, más de 50 años en el movimiento del campo, lo que hemos visto es descampesinización, ¿no? Lo que hay es descampesinización. Cada vez hay menos campesinos en términos relativos, aunque no en términos absolutos. Las comunidades, cada vez hay menos gente. O sea, hay un proceso de pérdida de campesinos. Este gobierno ha logrado en 2 programas recampesinizar moderadamente. Y recampesinizar no es poner a trabajar como campesino a alguien, es generar la ilusión de seguir siendo campesino o de volver a ser campesino. Y son básicamente sembrando vida y producción para el bienestar en la parte de producción para el bienestar de las ECAS. Si es que alguien le sabe a eso, las ECAS son escuelas campesinas. No están todos los que reciben el subsidio de producción para el bienestar, son 2 millones los que reciben el subsidio, son 250,000 los que además están en escuelas campesinas. Los que están en escuelas campesinas, los que están en comunidades de aprendizaje en el otro programa, el programa que está en Serien, que es producción Sembrando Vida, son grupos que reciben subsidios, ciertamente, pero en el caso de Sembrando Vida, que tienen que producir un patrimonio, que tienen que sembrar una huerta, que tienen que producir árboles frutales, árboles maderables, que van a tener una biofábrica, porque no hay que meter fertilizantes químicos, que van a tener un vivero, porque hay que producir sus propios arbolitos, y que van a tener inversiones productivas y que están trabajando en colectivo. Esta gente está volviendo a ser campesina. ¿Por qué? Por inducción del gobierno, sí. ¿Y qué va a pasar cuando el gobierno se vaya? ¿Van a dejar de ser campesinos otra vez? ¿Quién sabe? Es una apuesta, la moneda está en el aire, pero es una apuesta importante. O sea, por primera vez en México, un programa público no está subsidiando a los campesinos para que sigan siendo igual de pobres, pero un poquito menos, sino que está subsidiando y fuertemente en algunos casos a los campesinos para que sigan siendo campesinos y para que puedan caminar por su propio pie. ¿Se va a lograr o no se va a lograr? No sé, es una apuesta, está en el aire, pero por primera vez en mi vida yo veo un programa público que está creando campesinos y sería sobre todo, Sembrando Vida, que son 500,000, no son pocos. Con una virtud, el subsidio dura 6 años, se acabó. O sea, no es para siempre. Si tú recibías Procampo, ustedes se acuerdan de eso, recibías Procampo y seguías recibiendo Procampo, tus hijos iban, si se cambiaba de nombre Procampo, no importa, cambiaba de nombre, pero me llegaba el subsidio. Ahora ya no se llama así, ahora se llama Producción para el Bienestar, pero sigue llegando el subsidio. Es un subsidio a fondo perdido para siempre, se hereda, ¿no? En cambio, Sembrando Vida es un subsidio mucho mayor, pero es un subsidio temporal. Se te va a acabar. Y si dentro de 6 años tú no puedes seguir generando tus ingresos por tu propia cuenta, pues todo esto valió madres. Porque además no te estamos dando dinero, te estamos pidiendo que trabajes. Los que mueven la cabeza es porque a lo mejor lo conocen, pero quien lo ha visto directamente es algo interesante. No es relevante pensar en 500,000 de gente que están haciendo este tipo de trabajo, de los cuales no van a quedar todos, sino quizás la mitad, porque otros van a desertar de todas maneras, no es irrelevante. Creo que habría que pensar entonces en términos de políticas y por lo tanto también en todo caso de leyes y de reglamentos en algo que permitiera fomentar no que los campesinos no sean tan pobres como son, sino que los campesinos puedan vivir dignamente de la producción. El otro tema que no está resuelto y también es un problema que pasa por el legislativo es que los que nos van a dar seguridad alimentaria y soberanía alimentaria no son los campesinos de menos de 5 hectáreas, sino los campesinos de más de 5 hectáreas.
Los que producen para el mercado son los que tienen más de 5 hectáreas, son comerciales y a ellos no les sirve el subsidio de Sembrando Vida o de Producción para el Bienestar, necesitan otra cosa. Esa otra cosa es programas de apoyo de otra naturaleza y de otro carácter, a lo mejor por ahí una cosa que se llama Sembrando Soberanía puede ser. Pero quisiera terminar con el tema que les anuncié al comenzar, a nivel informativo, quizás no lo hemos vivido. El campo mexicano ha ido perdiendo población, sobre todo población masculina, a través de la migración. Migración a las ciudades, migración a Estados Unidos, migración a los campos agrícolas, la gente que se va a Sonora, Sinaloa, se va a Baja California, San Quintín, la gente de Guerrero que va para el norte, la gente de, también ahora ya de Chiapas hasta Yucatán, que se van a Estados Unidos. Un proceso de vaciamiento del campo, sobre todo de vaciamiento de jóvenes, sobre todo de vaciamiento de varones. La migración era mayoritaria, sigue siendo mayoritariamente, cada vez han incorporado más las mujeres, una migración de varones jóvenes. Y el fenómeno que estábamos teniendo era un fenómeno de feminización del campo. En términos demográficos era claro, ¿no? Llegabas a comunidades donde había en una proporción no correspondiente al del país, muchas más mujeres que varones, mujeres jóvenes, pero también mujeres adultas y pocos jóvenes y pocos varones, feminización del campo. Algunas mujeres feministas exaltaron mucho esto como si fuera un verdadero triunfo, porque las mujeres que se quedaban solas, porque el marido se había ido, porque el marido se había muerto, porque el marido se había olvidado de ellas, tenían hijos y tenían que ganarse la vida, pues empezaron a ocupar espacios, a participar en la asamblea, a tomar la palabra, a realizar actividades productivas, lo cual es muy notable. Pero era por default, ¿no? O sea, ya nos dejaron solas, pues algo hay que hacer. Creo que hay un cambio. Lo que yo estoy viendo en algunos lugares es que las mujeres las jóvenes, están empezando a tomar iniciativas. No es una feminización pasiva, sino activa. No sé si allá en Veracruz, pero al rato te pregunto en corto. No esa feminización pasiva de, pues ya se fue mi marido, ¿qué voy a hacer? No tengo 3 hijos, pues tengo que darles de comer. Sino que es, soy joven y quiero ser campesina. No campesina como mi abuelito, no campesina como mi mamá, campesina de otra manera, pero quiero ser campesina. Están empezando a pensar en proyectos de mujeres, no solo proyectos como para mujeres, ¿no? Sí, las gallinas y los puches, en el mejor de los casos, y por qué no conejos. No, yo quiero ganadería mayor, yo quiero una granja para producir leche y quesos, ¿no? Pero es que no es un trabajo de mujer. ¿Por qué no es un trabajo de mujer? No sé si me explico. Hay una generación de jóvenes, no son muchas, que están empujando, que están presionando, que quieren ser campesinas, pues, a su modo y en su estilo. No son las viejas, no son las mujeres mayores que no les queda de otra, porque nosotros duramos menos, algunos duramos bastante. Ya estoy siendo la excepción, pero los varones se mueren antes, ¿no? Entonces las mujeres ahí quedan de viudas y algo tienen que hacer. No es eso, son jóvenes. Hay en Sembrando Vida muchas mujeres jóvenes, hay en Producción para el Bienestar muchas mujeres jóvenes, hay mujeres jóvenes con cargos, o sea, que ocupan cargos, funciones. Uno dice, qué maravilloso, que todas las funciones, la coordinación, las actas, la administración, la contabilidad, etcétera, están en manos de mujeres, ¿no? Qué bien que las mujeres están empoderando madres. Lo que pasa es que les encargan esa chamba. Yo tengo cosas más importantes que hacer. Yo como varón tengo cosas más importantes que hacer. Si alguien tiene que hacer la contabilidad, pues tú la haces, ¿no? Llevas las actas porque para eso sirven. Hay una suerte de engaño, pero no están así. Muchas mujeres están tomándose en serio que tienen que construir su propio espacio, no porque no estén los varones. Bien, y voy al tema que se tiene que ver con el legislativo, que es en lo que estamos aquí. Dijo Claudia Sheinbaum, nuestra hoy presidenta, antes, cuando era todavía candidata, y creo que está en un acuerdo que ella firmó con los campesinos en Chinameca, pero no sé si está ahí o están los discursos, que hay que, bueno, llegamos todos, dijo ella, es tiempo de mujeres, dijo ella, y eso significa que hay que hacer justicia a las mujeres. Un tema importante son los jornaleros agrícolas y las jornadas agrícolas, pero lo que me interesa destacar no es sino es los derechos agrarios de las mujeres. Y hay un compromiso de Claudia Sheinbaum, 150,000 derechos agrarios reconocidos. El gobierno federal no puede hacerlo, o sea, puede ayudar, puede fomentar, pero es una cantidad significativa, 150,000. Lo que yo creo es que el tema no es solo de derechos agrarios reconocidos. Hoy hay como el 20% de los ejidatarios, del total de ejidatarios, el 80% son varones y el 20% son mujeres, más o menos.
Y eso viene, yo creo que desde Salinas, desde el Procede, porque antes era menos todavía. Ahora se titularon y en algunos casos se tituló la mujer porque hasta ahora estaba en la mujer. Pero el tema es que no es nada más, pues hay que reconocer derechos agrarios. El tema es que nuestras leyes agrarias han sido patriarcales, siempre, y uno no se da cuenta. Digo, yo llevo 60 años trabajando con temas agrarios y no me he dado cuenta de que Zapata y Otilio Montaño eran unos machines. Pues claro, no podía hacer otra cosa, por favor. Y que Villa, pues igual, cuando lo convencieron del plan de Ayala, pues no hay problema. Los campesinos como yo y como tú tenemos derecho a la tierra. Y mi señora, no, mi señora no aparecía. La constitución la convención de Aguascalientes, puro varón, ¿no? Puro machín. Los constituyentes de Querétaro eran los constituyentes, no las y los, ni les, ya no digamos. Habría algún les, pero no confesaba. No es chiste. Lo que quiero decir es que los temas agrarios han sido temas de hombres. La revolución campesina fue de hombres y las adelitas, ¿no? Que iban acompañando a su. Y se diseñó una ley que entrega la tierra a los varones y a las mujeres de rebote. Si ustedes se fijan, a ver, hay algo que me llama mucho la atención, muy curioso. En las primeras versiones del 27 constitucional se incluyeron algunas cosas que eran como transitorias. Digamos, alguien que murió en la guerra, un combatiente, alguien de las filas carrancistas o aún zapatistas, que murió en combates, se les va a entregar tierra a sus herederos, decía, a su viuda o a sus hijos. Y en la segunda versión desaparece la viuda. O sea, no, pues ¿cómo le vamos a dar tierra a las señoras, no? Parecía de sentido común. Por ahí del veintitantos, sobre todo con la creación de la ley de patrimonio familiar, si los que estén familiarizados con eso, yo no, me dirán si voy bien, pero es en los años 20, la ley de patrimonio familiar y luego el Código Civil de 28 o algo así, reconocen que la tierra ejidal y o comunal es patrimonio familiar. Y hay un avance. Está el problema de que al reconocer la tierra ejidal como patrimonio familiar ya no es del ejido, sino del patrimonio de la familia, entonces se fragmenta el ejido, etcétera. Hay una batalla contra la idea del patrimonio familiar en defensa de la propiedad colectiva. Pero lo que no se dan cuenta es que el patrimonio familiar te da reconocimiento a la familia como derechosa y no solo al varón, si no fuera una familia patriarcal. Pero como la familia es patriarcal, decir patrimonio familiar es decir patrimonio del padre, de la familia, y todo quedó igual. Y seguimos así, ya por los años 50 hay el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer. Caramba, o sea, ¿cómo le iban a dar derechos a las mujeres si ni siquiera tenían derechos políticos? O sea, no podían votar y querían tierra. Perdón, no, espero que no crean que me estoy burlando. En los 50 se reconoce finalmente los derechos políticos plenos de la mujer a votar y a ser votada, a tener cargos de elección. Y algunas mujeres que llegan, por ejemplo, a la Cámara de Diputados, diputadas ministras, diputadas del PPS, Macrina Rabadán, la primera diputada de un partido de oposición, aunque fuera el PPS, pero que era un partido de oposición, a pelear por los derechos agrarios de las mujeres en los años 50. Ya tenemos derechos políticos, ahora necesitamos también derechos agrarios. Los años 50 México era la mitad campesino y la mitad urbano, no era como ahora. Era mucho más importante, pero no avanza demasiado. Hay un congreso campesino, un congreso agrícola en Toluca, en los años 50 y tantos, y también muchas de las premisas son de mujeres que dicen hay que reformar el Código Agrario, necesitamos reformar la ley, no puede ser que no tengamos derechos, y así sucesivamente. Hoy, repito, tenemos una situación en la que 20% de los secretarios son mujeres. Y si uno se fija, esas mujeres, como ustedes pueden pensar rápidamente, son viejas. La mayor parte de las mujeres derechosas, que tienen derecho a reconocido, son mujeres mayores de 50 años. El porcentaje de mujeres mayores de 50 años es mucho mayor que el porcentaje promedio de la edad de las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres llegan a la tierra cuando se mueven los hombres. Es una mala. No hay que andar diciendo esto demasiado
públicamente porque les das malas ideas. Pero vaya, más allá de la broma, es decir, no puede ser que una mujer solo adquiera derecho a la tierra cuando se muere el marido o cuando la abandona, ¿eh? Cualquiera de las dos. No puede ser, el derecho a agrado está disminuido. Creo que con la reforma de Salinas y con el procede que buscaba la titulación, muchas mujeres lograron la titulación. Yo creo que ahí es que aumentó el porcentaje significativamente, pero todavía no es significativo. Entonces yo creo que es una tarea en este país reconocer que necesitamos una reforma agraria con rostro de mujer. Necesitamos una reforma agraria con perspectiva de género, que modifique las leyes, no simplemente que logres que tengas tus papeles para poder usufructuar un pedazo de tierra. No es esto suficiente. En todo caso, es además también un problema de justicia en general, no es solamente el aspecto positivo de que ya vas a poder reconocerte como derechosa, sino que se haga justicia, que se reconozca que históricamente que tenemos más de 100 años de una constitución, de una reforma agraria con una visión de varones y no de mujeres. Es una de las tareas hoy en el campo, es una tarea que tiene que ver con el hecho de que las mujeres están ocupando espacios, pero no solo porque los varones se fueron, porque los varones migraron, o porque los maridos se murieron, sino están ocupando espacios porque creen que tienen derecho. Yo creo que hay más vocaciones campesinas entre las jóvenes mujeres que entre los varones. No sé, tendría que hacer la encuesta. Y termino con una anécdota, pero que a mí me parece muy estimulante. Son esos campesinos que yo conozco más de cerca, es una organización que está en la Sierra Nororiental de Puebla y por Cuetzalan, que se llama Tosepan-Titatanis, que es una organización básicamente náhuatl, también Totonacú, también de Totonacos y de mestizos, lógicamente. Una organización que tiene más de 40 años, va para 50, con productores de café, etcétera, etcétera. Y cambian de directiva. Cuando cambian de directiva, hacen todo un proceso de selección en la que hay candidatos y candidatas que tienen que tener avalados por su organismo de base y estos candidatos y candidatas finalmente constituyen un grupo si tienen ciertas características, si tienen ciertos elementos que las hacen elegibles. Entonces toman ciertos cursos para formarse, capacitarse, enterarse de la historia de su organización y finalmente son electos. Y a mí me tocó dar algunas de las pláticas. Y en una de las pláticas en la que yo estaba con 30 o 40 compañeros y compañeras que aspiraban a ser parte de la directiva de esa organización, les dije algo que les acabo de decir aquí. Hace 50 años los campesinos, los jóvenes campesinos, los jóvenes equidatarios, los jóvenes comuneros, los jóvenes sin tierra, daban la vida, salían a las carreteras, se enfrentaban al ejército, se enfrentaban a las guardias blancas, estaban dispuestos a morir con tal de tener un pedazo de tierra para seguir siendo campesinos. 50 años después, los jóvenes salen a las carreteras, arriesgan la vida para no ser campesinos. ¿Qué ha pasado con los jóvenes del campo? Los jóvenes del campo querían ser campesinos hace medio siglo, 2 generaciones atrás. Hoy los jóvenes del campo quieren ser cualquier cosa menos campesinos. ¿Qué ha pasado? Silencio total. Y una compañera que a mí me pareció de 16 años, pero cuando uno tiene 85, todas las personas de menos de 40 me parecen de 16. Bueno, seguramente debía tener 28 o 30. Una compañera que se llama Leticia, por cierto. Leti. Me dice, yo cuando era chica quería ser campesina, para nada. Yo quería estudiar. Lo que a mí me interesaba era estudiar, no ser campesina. Y estudié y ahora tengo una carrera. Ahora que soy grande, ¿saben qué es lo que me gusta y lo que más me interesa? Viajar. Viajar a Europa, no viajar aquí a la capital del estado. A mí lo que me apasiona es viajar. No creo que sea un interés muy campesino. Estoy aquí queriendo ser parte de la dirección de una organización campesina. Hasta ahí. ¿Qué idea tenía yo de lo que era ser campesino? Seguramente una idea antigua, ¿no? El señor que va detrás de la yunta, aventando. O sea, esa no es la idea que tienen las jóvenes y los jóvenes de ser campesinos, es otra cosa. Y es igual de ser campesino. Esta Leti hoy es parte de la directiva de la organización, a pesar de que cuando era chica quiso estudiar y tiene una carrera y a pesar de que ahora le gusta viajar, ojalá tenga oportunidad de hacerlo, pero está en el campo y está luchando por una vida campesina. Entonces hay que recuperar a los jóvenes y recuperar a las mujeres del campo, entendiendo que el campo de hoy y del futuro no va a ser el campo del pasado y que los campesinos de Guarache y Pantalón de Manta ya no existen y no van a existir y no tienen por qué existir. Bueno, con esto termino y tenemos unos minutos para que ustedes reíren, protesten o pregunten si es que preguntas también hay. Gracias.
Sí, abriríamos un espacio de participación para quienes han estado a la escucha, tanto en Zoom como aquí de manera presencial. Si alguno, alguna desea tomar participación, pues estaríamos aquí ya presencial. Hay un par de manitas levantadas. Escuchamos. Sí, bueno. ¿Sí? Gracias. Excelente presentación, muchas gracias. Hoy aprendimos bastante. Yo tengo una pregunta que me vino a la mente respecto a la negociación que se está llevando a cabo parte de Estados Unidos y México en cuanto al maíz modificado genéticamente. Entonces la pregunta es bien simple. Si sí podría fomentarse el campo, entonces podría nutrirse el propio campo de siembra del propio maíz mexicano para fomentar la creación de una autonomía en cuanto al maíz, ¿no? Eso se puede lograr. Gracias. Pues, ya juntamos, va por ahí, va por ahí, ¿o no? Déjame contestar, ¿no? No son tantos. Y se nos va a olvidar. Es un tema, y un tema grande, es un tema que tiene que ver con legislativo, porque tenemos leyes que nos permiten defender el genoma, defender nuestras propias variedades de maíz. Y es importante hacerlo cuando el cambio climático está afectando la agricultura en general. Y si tú no tienes opciones, si no tienes variedades que se adaptan a climas diferentes y a circunstancias diferentes, no vas a poder seguir trabajando. No hay manera de que con los transgénicos enfrentes el tema del cambio climático, a pesar de que se pueden diseñar. Entonces sí necesitamos defender el genoma y necesitamos dejar fuera a los transgénicos, cuando menos en el caso del maíz, que es zona, región de origen la nuestra, y que es el alimento básico y que es cultura. Ok, ¿cómo le hacemos? Tenemos un problema de acuerdos y tratados de libre comercio que nos obligan de algún modo a aceptar productos que no quisiéramos aceptar. Serían las importaciones de maíz de Estados Unidos, maíz mayoritariamente transgénico, no está etiquetado, no sabemos si hay maíz no transgénico ahí, pero no importa, porque predominantemente va a ser un maíz transgénico, que es lo que siembran ellos. Y no queremos ese maíz transgénico porque no queremos que la gente coma maíz transgénico, no hay problema. Somos autosuficientes en maíz blanco, sobradamente autosuficientes. En una de estas nos pega la sequía y no alcanzamos la autosuficiencia, sería grave. Hay políticas públicas para garantizar la autosuficiencia de maíz blanco, lo cual requiere precios especiales para el maíz blanco y los maíces de calidad, porque si te vas al mercado libre, entonces te los tumban. O sea, te tumban el mercado, te tumban el precio del maíz y ya no quieres producir maíz, no tiene caso. Y el maíz blanco tiene o debiera tener un precio mayor. O si uno compra tortillas azules, bueno, pues estas tienen que haber sido pagadas a un precio mayor, si fuera el caso. Ok. ¿Cómo le hacemos? Pues el problema es que nosotros estamos consumiendo 2 o 3 veces más maíz, 2 veces más maíz del que estamos produciendo. Y va a seguir así, porque es maíz amarillo y es ganadería, básicamente ganadería y usos industriales. Entonces, ¿cómo le hacemos? Producir más maíz amarillo no transgénico. Si tú impulsas el maíz amarillo no transgénico, van a empezar a dejar de producir maíz blanco para producir maíz amarillo y vas a tener deficiencia alimentaria. No, pues no. Entonces, ¿cómo le hacemos? Vamos, seguimos importando maíz transgénico, pero vamos a importar maíz que no sea transgénico. Tenemos menos oferta, tenemos precios más altos, no se va a poder. Hay una alternativa, va a sonar muy loca, no es una alternativa de ley, pero es una alternativa que es, ¿por qué no consumimos menos maíz amarillo? Producir más maíz amarillo no es fácil, no es imposible, pero no es la gran alternativa. Duplicar la producción de maíz con puro maíz amarillo no es la alternativa. ¿Por qué no consumir menos maíz amarillo? No se puede porque se acaba la ganadería. ¿Y por qué ha crecido la demanda de maíz amarillo? Por una expansión brutal de la ganadería en las últimas décadas. ¿Y por qué ha incrementado brutalmente nuestra ganadería en las últimas décadas? Porque se ha modificado dramáticamente nuestra ingesta. Porque comemos mucha más carne, porque comemos mucho más lácteos, porque comemos mucho más embutidos, porque comemos mucho más aceites, etc. Es decir, hemos cambiado nuestra ingesta y hemos cambiado una actividad agrícola, una actividad como la pecuaria, que era una actividad menos importante, que hoy se ha vuelto mucho más importante. Si cambiamos nuestra dieta, o sea, si hacemos lo que nos dicen que debemos hacer, que es comer más frutas y verduras y menos
carnes y lácteos y menos consumo de bienes procesados, nuestra demanda de granos para satisfacer al ganado mayor, pecuario, vacuno o de pollos y gallinas o de puercos va a disminuir. No sé si me estoy explicando, no es una solución directa, no es vamos a producir más maíz amarillo, no es así. El problema es que hemos crecido en nuestra demanda de maíz amarillo porque hemos crecido en nuestra demanda ganadera. Y hemos crecido en nuestra demanda ganadera en parte, somos exportadores, en parte porque nuestra ingesta se ha modificado. Si comemos más, tenemos un problema con el frijol. Tenemos una importación de frijol, hay que reducir la dependencia. Ya dijo la presidenta que se va a reducir, se va a lograr la autosuficiencia en frijol, en maíz blanco y en frijol, ya se comprometió. Creo que por ahí también quizás en arroz, está muy complicado en arroz. Pero en frijol está sencillo lograr autosuficiencia en frijol, a pesar de los problemas de la sequía y de que se caen las cosechas en Zacatecas. ¿Por qué? Porque cada vez comemos menos frijol. No, pues hay que comer más frijol y entonces podemos comer menos carne y más frijol. El tema de la producción agrícola tiene que ver con el tema del sistema alimentario y no únicamente de la parte agrícola. Entonces hay que pensarlo de manera más integral. Es una preguntota, no creo que haya fórmulas sencillas, pero creo que sí hay caminos. Pero sí para allá. Hola, mi pregunta va más orientada acerca del tema de la tenencia de la tierra y los ejidos, porque precisamente a mí me surgen dudas respecto como a esta dinámica entre la propiedad pública y privada que se está dando acerca del aumento de los asentamientos humanos, por ejemplo, en las periferias de las ciudades, que de una u otra manera terminan siendo ocupados los ejidos que antes pertenecían a las comunidades agrarias para desarrollar los asentamientos humanos alrededor de las ciudades y bueno, y en otros lugares, ¿no? Y entonces a mí pues sí me mueve mucho porque yo sé que justamente como nos comentó, pues la propiedad digital es resultado de una de las transformaciones del país. Y entonces, ¿cuál es la postura de la cuarta transformación frente a eso? ¿Cuál tendría que ser? ¿Hacia dónde tendríamos que caminar? Y también pensando que, por ejemplo, pues en los congresos locales nos enfrentamos a la tarea de la enajenación de propiedades públicas, ¿no? Que aparte sucede francamente con mucha frecuencia, ¿no? Y bueno, a mí me genera esa preocupación porque, pues pensando en lo que se ha vivido, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, de la falta de oportunidades para la vivienda digna y del espacio incluso para eso, ¿hacia dónde estamos avanzando con esta falta de regularización o de regulación? Y sobre todo porque esto se enlaza con un tema muy importante que también afecta profundamente a las mujeres, que es la seguridad ciudadana y la protección civil. Por ejemplo, en los desastres, cuando una mujer pierde sus posesiones y su tierra usualmente queda desamparada porque justamente vive en una vulnerabilidad en la que no posee el terreno que habita. Y entonces cuando lo pierde, ¿cómo obtiene una reparación de ese daño por un desastre si ni siquiera puede comprobar en dónde habita que le pertenece, ¿no? Entonces, bueno, pues son un montón de cosas alrededor de eso, pero hacia allá va mi pregunta. Gracias. Pues, bueno, la segunda son como dos preguntas, ¿no? El tema de la mayor vulnerabilidad de la mujer en general y el tema de la expansión de la mancha urbana y en general de las actividades que no son de carácter agrícola o rural sobre el mundo campesino. Y pones el ejemplo de la Ciudad de México como uno particularmente dramático, ¿no? Sí, son dos cosas diferentes. Yo creo que tenemos un problema de la expansión de la actividad de la vida de la mancha urbana y de las actividades que tienen que ver con esto, que tienen que ver con urbanización, pero también con el turismo, también con otro tipo de actividades, y están comiendo pues a los ejidos del entorno, ejidos, comunidades o propiedades campesinas del entorno. Esto hay que combatirlo, hay que impedirlo, hay que evitarlo, pero sobre todo por la sostenibilidad de las ciudades. Una ciudad que se traga las sierras del entorno. La Ciudad de México está teniendo problemas severísimos, como todos sabemos, de carácter hídrico, que no se van a resolver porque nos hemos expandido de manera irracional. Seguimos sacando el subsuelo de la Ciudad de México, por fortuna, qué sé yo, el 50% del agua que necesitamos,
pero si no nos cuidamos, al rato vamos a tener contaminación de los mantos freáticos de la ciudad y ahora sí que no hay Cutzamala que valga. Entonces hay un problema serio de sostenibilidad de las ciudades con una urbanización salvaje. Ok. Y hay que defender entonces a las tierras que son agrícolas o que son de preservación o conservación ambiental o que son de habitación campesina. Y el tema de los campesinos no está, o sea, no estamos descampesinizando porque esté creciendo la urbanización, estamos descampesinizando porque la gente se va del campo. No se va del campo, no se quiere quedar en la orilla de la ciudad y lo corre en la ciudad. Se va del campo donde quiera que viva, puede estar en la Sierra Juárez, Oaxaca, a 500 kilómetros de la ciudad más cercana y se va a Estados Unidos. El tema no es que lo atrapó la urbanización. Entonces, detener la urbanización o la industrialización no campesiniza. Lo que tienes que hacer es que la vida rural, la vida del campo y la producción agropecuaria sean un futuro deseable, digno, algo que puede uno soñar. Si uno está pensando en el destino de tus abuelos o de tus padres y es un destino nefasto en la que sus ilusiones siempre se vieron frustradas, pues tú no vas a querer seguir haciendo esto. Lo que hemos perdido no son las tierras de los campesinos, lo que hemos perdido es a los campesinos. Repito esto, lo que hemos perdido no son las tierras de los campesinos, son los campesinos. Tenemos tierras que no están siendo cultivadas porque no hay campesinos para cultivarlas. ¿Sí? No porque ya se las comió la ciudad. Claro, en las orillas de la ciudad tenemos el problema serio de que la ciudad no debe de avanzar sobre los nopaleras de Milpalta porque nos va a llevar la fregada, no puede acabarse los bosques de Tlalpan porque nos va a llevar la fregada, pero es un problema de la ciudad. Se podía llevar la fregada a las nopaleras de Milpalta y se acabarían, ¿qué? 10,000, 20,000 familias y ya, ¿no? Es un problema grave. El problema grave es que la gente está abandonando el campo no por la expansión de la actividad urbano-industrial, sino por el desaliento de seguir siendo campesinos. Entonces, el tema es cómo recuperar esta aspiración. Y el ejemplo muy claro es la Ciudad de México. Tenemos una expansión de la mancha urbana, todos sabemos, por un lado, por el lado de la conurbación, o sea, de la metrópoli, no de la ciudad que fue el Distrito Federal, sino de la metrópoli, la parte de Estado de México, etcétera. Ahí hay una expansión brutal porque no son cerros, sino que es plano, más o menos plano, y ahí estuvo Ciudad Neza primero, que ya es una organización moderna, y ahora está Valle de Chalco, y así sucesivamente, sigue creciendo y creciendo y creciendo. Esto es claramente insostenible y es una monstruosidad. Y es muy difícil pararlo ahí, porque no tienes una actividad alternativa, lo que tienes son tierras potencialmente urbanizables, potencialmente porque no hay agua. Bueno, ya sabemos lo que pasa con algunos de los fraccionamientos que están ahí. Pero tenemos el otro lado es la parte sur de la ciudad. La parte sur de la ciudad, ahí sí hay resistencia, ahí sí estamos pudiendo frenar. ¿Por qué? Pues porque son cerros y no está fácil darte servicios cuando estás en un cerro. No va a llegar el agua, no va a llegar la calle pavimentada, pero también porque hay otras alternativas que no son la urbanización. Sí me estoy explicando. Entonces, ¿quién va a detener la ciudad para que no avance sobre Xochimilco, sobre Milpalta, sobre Tláhuac, sobre Tlalpan? Básicamente, estoy pensando de este lado, el lado sur. ¿Quién la va a detener? Los que viven ahí. La van a detener siempre y cuando seguir viviendo como ahora, de una actividad agrícola o de una actividad agrícola vinculada a la ciudad, pero también una actividad agrícola sigue siendo mejor que otra alternativa. El nopal perdura, es rentable todavía. No es más rentable en Morelos, ni modo, la competencia de los morelenses es desventajosa, pero ahí están, ahí la llevan. Y ven ustedes, pasen ustedes por Milpalta y van a ver nopaleras. Y los hijos de los nopaleros van y estudian una carrera, o sea, no son campesinos pobres que ni siquiera terminaron la primaria, para nada, ¿no? Sí se entiende esto. O sea, es una opción. En el caso de donde yo vivo, que es Tlalpan, hay una agricultura de maíz, por ejemplo, importante, hay una actividad forrajera que puede ser importante, hay cooperativas, un fenómeno llamativo, con eso termino, pero acá hablando de mujeres. Creo que es Tláhuac, hay un montón de chinampas que están reactivando, son mujeres mayores, que están reactivando una chinampa que les había dejado su padre, su familia, pues. Y son mujeres que son jubiladas,
Resulta que son mujeres que estudiaron, por ejemplo, una carrera, bueno, estudiaron para maestras, tienen una normal, se hicieron maestras, fueron a trabajar en, no sé, a donde sea, la colonia Guerrero, como maestros, terminaron, se jubilaron y se regresan a Milpalta y ahora son otra vez campesinas. O sea, vivir cerca de la ciudad no es necesariamente una maldición, puedes vivir de la ciudad también y sin perder tus raíces. ¿Sí me explico? Si no logras eso, no vas a detener la mancha urbana. Si las mujeres que fueron maestras deciden, no, no debes ser maestra, tú debes ser una agricultora toda tu vida, no te van a hacer caso. No, tú puedes ser maestra, irte a trabajar en una escuela y vivir como gente de ciudad, pero finalmente algún día, ¿por qué no? Vas a regresar y ponerte un milpa. Milpa no, ahí no es milpa, es chinampa. Es posible, pero eso sí es una estrategia que busca preservar la sostenibilidad de las ciudades, por un lado, porque si ellos no lo detienen, no lo vamos a detener. Y por otro lado, darle dignidad a la vida campesina, aprovechando la ciudad, dándole la espalda a la ciudad, te apuñala por la espalda. Tienes que ver la ciudad de frente y decir, aquí podemos vender nuestro nopal, aquí podemos vender las carnitas, aquí podemos vender el mole, aquí podemos vender las alegrías, o sea, todo lo que se produce en el sur. Aquí podemos vender medio ambiente, que vengan a emborracharse y ahogarse aquí en los canales de Xochimilco, ¿no? Perdón por los chistes inoportunos, pero así sucede. Ahora hay que preservar a Xochimilco de que lleguen demasiados, ¿no? Porque llegan a agredir. Es posible, hay solución para lo que tú planteas. Serán dos preguntas, si no eran más que dos. No, si hay más. Perdón. Sí, perdón. Buenas tardes. Yo sí, mi duda es, ¿hay un plan para recuperar a los campesinos? ¿Cuáles serían las formas y los mecanismos para incentivar dicha actividad? Y como lo acaba de mencionar, sí, yo soy de Milpalta, efectivamente, soy profesionista, soy ingeniero, soy servidor público, he sido funcionario público, pero sí me sigue gustando el campo. Pero definitivamente del campo no se vive. Lo que sí yo he visto es de que la mayoría de mis vecinos, amigos, compañeros, familiares, pues han hecho lo mismo que yo, han regresado al campo, ya tengo 56 años y vamos, pero no hay una modalidad en la cual digas, bueno, quiero seguir siendo campesino. ¿Por qué? Porque no lo hay. Hay un momento que las formas de posesión de las tierras están declinadas, cuando realmente no es tan difícil. Digo yo, ¿sabes qué? La determinación la tiene un notario, va, se entrega, vamos a lo que sigue. Tú eres el poseedor de estas 10 hectáreas, cultívalas, tienes ganas. Pero no, ¿sabes qué? Tienes que hacer todo un procedimiento judicial, estatutario, cuando realmente lo que se necesita es trabajar en el campo. Y es en donde a mí me llama mucho la atención que todo el mundo a la hora de la hora, yo los veo igual. Entonces, pues no les veo de gran moralidad a la administración pública. Es todo. Claro. El problema es que para volver a ser campesinos o seguir siendo campesinos hay que trabajar. Y luego no es tan natural. Yo recuerdo que era muy frecuente en el programa Sembrando Vida, y alguien lo conoce, es un programa con una buena cantidad, 6,000 pesos, ¿no? Es un salario, de hecho, y durante 6 años, además de acompañamiento técnico y demás. Entonces, pues mucha gente se anotaba, ¿no? Pues, producción para el bienestar, o sea, el Procampo de antes pues eran, no sé, 1,000 pesos, 1,200, ya aumentó, pero aquí son 6,000, ¿no? Pues vámonos, apuntan, Sembrando Vida. Y empiezan las primeras reuniones y dicen, no, pues aquí hay que trabajar. Y se retiran, porque hay que trabajar. Algunos se quedaron. Hay que reunirse. Y es enfadoso para la gente luego del campo eso de andarse reunión. Si es a tomarse un trago, sí. Si es a lavar la ropa y echar chisme, ¿por qué no? Pero reunirse para trabajar y ponerse ahí en orden y demás, como que no. Mucha gente dejó el programa porque era necesario trabajar, reunirse y trabajar. Pero algunos se quedaron. Los que se quedaron estaban dispuestos a trabajar. ¿Para qué trabajabas? Para que te siguieran dando la lana. Sí, hay que ser crudos y descarnados. Sí, porque te están dando dinero para que trabajes, pues yo trabajo. Y si me inspeccionan, pues digo, voy a tratar de poner mis arbolitos porque van a echar la cuenta y si no llevo más que 500, tiene que ser 3,000, pues van a retirar el subsidio.
Ok, entonces trabajo por un dinero, ¿no? Pero también trabajo porque de pronto tengo una huerta. Y esa huerta ya ahora ya está empezando a fructificar y ya empecé a tener fruta y además pues ya también tengo maíz intercalado, pero además porque estoy ahorrando. O sea, el subsidio que me dan, estoy juntando una lana y esa lana, por ejemplo, me permite hacer una inversión entre todos, porque si la juntamos entre todos, estoy hablando de ejemplos que yo vi, pues vamos a comprar borregos, porque yo le sé a los borregos. O solo le compramos borregos entre todos y ahora tenemos borregos. Junto al lugar donde se reúnen tienen borregos y esos borregos que ya están grandes los vendes para carne o si no los trasquilas. Ahora ya están repartiendo borregos entre las familias para que cada familia tenga borregos en lugar de que sea el colectivo el único que tiene borregos. Y ya estás viviendo mejor. Pero además de esto tenías un vivero porque te dijo el gobierno tienes que hacer tus arbolitos porque los arbolitos de los viveros del ejército no alcanzan y además no son adecuados. Entonces cada quien tiene que poner su vivero y tenemos que hacer arbolitos. Y ahí hicieron sus arbolitos, ya los sembraron y el vivero ahí quedó. ¿Y ahora qué hacemos con el vivero? Pues lo que se puede hacer en el vivero es sembrar hortalizas. ¿Quiénes inventaron eso? Las señoras, porque tienen la idea del traspatio. Vamos a sembrar hortalizas en los viveros, entre todas, porque no es el traspatio de cada casa, es de todos. Pues vamos a meter hortalizas en los viveros y dan para comer, pero además, si ya nos sobran hortalizas, las podemos vender. Y ahora están produciendo hortalizas en el vivero. Pero el gobierno les dijo, hay que hacer biofábricas, porque no hay que meter química, porque si metemos química sale muy caro y además le rompemos la madre a la fertilidad de los suelos. Hay que hacer biofábricas. ¿Y cómo se hacen? Son unos tambos y ahí no está tan complicado. Pues ya tengo mi biofábrica. ¿Y ahora qué hacemos? Pues estamos produciendo biofertilizantes. Pues ya tenemos biofertilizantes para nuestras huertas, ya nos sobran biofertilizantes. ¿Qué hacemos? ¿Los tiramos al río o qué? No, pues podríamos vender biofertilizantes. Pero ¿para quién le vendemos biofertilizantes? No, pues hay una demanda. Se supone que hay una conversión agroecológica. Mucha gente quiere biofertilizantes para poder certificar lo que está produciendo y decir no le estoy echando química. Entonces necesito biofertilizantes, bioinsumos. Vamos a producir bioinsumos para los que quieren producir orgánico y que puedan certificarse. Pero necesito que mis bioinsumos estén certificados, porque nadie va a comprar un biofertilizante que no dice que es biofertilizante comprobado, porque entonces yo no puedo probar que mi café es orgánico. Sí, me estoy explicando. Pues entonces tengo que certificar mis bioinsumos, etcétera. Yo ya tengo bioinsumos y tengo un vivero donde estoy produciendo arbolito todavía, pero estoy produciendo hortalizas, pero además estoy produciendo toneladas de limones. ¿Qué hago con los limones? Los tiro porque no tengo mercado o me organizo para venderlos de alguna manera, o el achiote en Yucatán. Resulta que esta gente está ganando hoy más dinero, algunos, están ganando más de lo que recibían de subsidio. Les quitan el subsidio, de todos modos pueden seguir adelante. A lo mejor son 5 de cada 10, sería bueno. A lo mejor son 4 de cada 10, 3 de cada 10, 1 de cada 10, ya con eso me conformo. O sea, si del 500,000 de productores que están en esta jugada quedaran 100,000 o 200,000 trabajando colectivamente, produciendo con eficacia, ganando dinero suficiente como para tener dignidad ellos y sus hijos, que de sus 2 o 3 hijos que tienen, porque ya ven que en el campo se tienen más hijos que en la ciudad, se quedara uno y los otros ya se fueran. Ya con eso tendríamos de nuevo la recuperación de la vida del campo. Entonces, no me hago ilusiones, pero sí creo que hay algunas posibilidades y que la periferia de la ciudad, si ustedes leen un periódico, si ustedes leen periódicos, si ustedes saben lo que son los periódicos, se acuerdan de unas hojas grandes así, me da uno pena andar leyendo el periódico en la calle. El periódico de La Jornada está dando, no sé, debe haber algún contacto, cada semana, cada 2 semanas están publicando alguna empresa colectiva en la zona sur de la Ciudad de México, cooperativas de algún tipo. Todas las semanas. Hay un montón. Y veo uno quiénes son jóvenes. Antes de pasarlo al compañero, estuvimos ahí en Xochimilco hace menos de 6 meses, 8 meses, no en las partes más turísticas, sino en las partes más productivas. Y estaba una familia, un chinampero, que estaban produciendo maíz, tenían milpa, estaban produciendo hortalizas y plantas, y tenían cabras, no borregos, sino cabras.
Resulta que quien estaba promoviendo todo eso era el hijo del chinampero, o uno de los hijos del chinampero, que había estudiado veterinaria, pero que había decidido que pues, su futuro mejor estaba en regresar a la chinampa. No regresar a la chinampa como el papá, nada más estar sacando el lodo ahí y haciendo sus cajetes, sino hacer una chinampa más productiva. Y de paso, de vez en cuando, traer turismo, como yo y mis amigos, que llegamos y le damos una lana, ¿no? Para que nos enseñara sus borregos. Se puede vivir del campo y los jóvenes pueden encontrar que el campo vale la pena. Y ese compañero, que era un estudiante con una carrera, un licenciado, pues andaba lleno de lodo con los zapatos reventados, porque bueno, cuando andas en el campo así andas. Es un futuro deseable para algunos jóvenes. Una pregunta más. ¿Podemos pasar primero a la del Zoom y ya después la Pero es que ya, o sea, queda una presencial, una. Bueno. Sí, ¿no? No, sí. Sí. Muchas gracias. ¿Sí me oye? Sí. Sí, muchas gracias. Y es muy interesante lo que es la exposición. Tengo nada más una pequeña premisa, y es hoy en día el sistema de producción del campo está vinculado directamente a un sistema de consumo capitalista que obviamente no y es induce al sistema agrario y es a un modelo de producción de escala, ¿no? Ya en el ámbito agropecuario, del sector agrícola ganadero. Y esto obviamente ya no es sostenible. Es un modelo que no es sostenible a nivel mundial, no solamente en México. Aquí la pregunta es, ¿cuál es desde su punto de vista, no? Y además tenemos otra cosa, un problema de crisis, desde que usted lo está viendo, una crisis cultural del sector agrario, en donde las expectativas que tienen de las nuevas generaciones en el ámbito agrario ya no reflejan, tienen otras expectativas que tienen que ver con cuestiones, ¿no?, que vienen de una cultura urbana, es decir, falta una cultura autónoma en el sector, ¿no? Y es, en el sector, yo no diría, en el sector que no sea, ¿no? Y es, que no sea urbano, ¿no? Que se puede decir agrario, una relación con, a lo mejor una renovación de lo que es una cultura ecológica, si queremos verlo de otra manera. La pregunta es, ¿cuál es, desde el punto de vista de la perspectiva, desde la 4T, respecto a un modelo de desarrollo alternativo en el sector agrario que podría contestar a su inquietud, ¿no?, de qué podemos, ¿no?, presentar a las nuevas generaciones o proponer desde la 4T a las nuevas generaciones de jóvenes que quieren no quedarse en el campo? Gracias. Si tuviera la respuesta sería yo el secretario de Agricultura y no el compañero Julio Verdugo, pero a ver, cambiar de modelo es el asunto de cambiar de traje, ¿no? Hoy vengo de mezclilla y mañana sino que cambiar de modelo es un proceso, es iniciar, cambiar de rumbo, cambiar de principios, valores y criterios, pensar de otra manera, decidir de otra manera y empezar a modificar la tendencia que hasta ahora es dominante. Por lo tanto, es un proceso, es relativamente lento. Pueden equivocarse y ir por mal camino y no cambiar nada o empeorar las cosas. Quizá tuvimos un fracaso en los primeros 6 años, que fue el fracaso. O sea, López Obrador dijo 2 cosas fundamentales: la pobreza del campo, tenemos que combatirla, y la destrucción del medio ambiente también, y tenemos que lograr la autosuficiencia alimentaria. Logramos reducir, en cierto modo, la pobreza. Hoy los campesinos están en una situación de pobreza y de pobreza extrema. No, de pobreza un poco menor, de pobreza extrema no le pegamos. Los fondos públicos no llegaron ahí. Pero la gente de Sembrando Vida, sobre todo, que son 500,000, y la gente de Producción para el Bienestar, que están en las secas, sí han logrado ciertas mejoras. Y el hecho de que se regale fertilizante, así sea un fertilizante, habitualmente fertilizante químico y sulfato de amonio, mejora un poquito la economía de los productores que requieren fertilizante, pero no es la alternativa, porque el fertilizante químico, sulfato de amonio, o sea, los nitrogenados en tierras ácidas, pues es una locura, ¿no? En ese sentido se fracasó, o sea, tenemos una dependencia alimentaria igual, y cuando un año es de sequía, peor que todavía que en años anteriores. Y en términos económicos, pues de pronto resulta que las sequías son globales y de pronto que hay escasez, y entonces lo que te está costando la dependencia alimentaria se dispara. Ok, necesitamos un cambio de modelo. No es sostenible lo que estábamos haciendo. ¿Qué tenemos? Tenemos una agricultura de exportación de la que depende buena parte de nuestra balanza. Bueno, nuestra balanza agropecuaria es favorable por la agricultura de exportación.
O sea, estamos importando granos básicos brutalmente, pero tenemos una exportación de tequila, tenemos una exportación de cerveza, tenemos una exportación de frutos rojos, berries, pues, tenemos una exportación de aguacate, jitomate, ganado, pues, carne, y esto nos compensa en la balanza, porque si no, en términos de las importaciones, estaríamos deficitarios. Tenemos un superávit en la balanza agropecuaria gracias a la agroexportación, pero la agroexportación es insostenible. Bueno, acabemos con la agroexportación, no, pues no. Y la agroexportación tiene que cambiar. Y hay un planteamiento que es habitual, cada vez que habla Claudia Sheinbaum, cada vez que habla Julio Verdeguer, habla de una, no sé cuál es la fórmula, pero habitualmente asocian justicia y sostenibilidad cuando hablan de agroexportación, que son lo que no tiene. Es decir, la agroexportación está basada en la sobreexplotación de las tierras y en la explotación del trabajo, evidentemente. No solo explotación del trabajo de que los colonos estén mal pagados, sino que están trabajando con agrotóxicos sin protección. Es decir, hay un crimen ahí ambiental y hay un crimen social. ¿Necesitamos agroexportación? Sí, claro que necesitamos agroexportación, pero necesitamos una agroexportación sostenible. ¿Es posible? Es posible. ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil porque ahí lo que está jugando, lo que está operando es el mercado y una demanda. Podemos provocar un caos terrible si seguimos sujetos a las... Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el mezcal? El tequila ya se volvió una empresa transnacional. El tequila ya no es nuestro, ¿no? Es ingenuo pensar que el tequila es nuestro. El mezcal quizá todavía hay un modelo para que México sea, como ya es, un exportador de mezcal, que no signifique la destrucción de las bases mismas de la... Es posible, pero no es fácil. Esa es una dimensión, la dimensión de la agroexportación, de la que no podemos renunciar porque además genera empleo. Son cientos de miles de puestos de trabajo, cientos de miles de puestos de trabajo y divisas. Es decir, no queremos divisas, no queremos puestos de trabajo, que se vaya a la fregada, la agroexportación es suicida, no se puede. Pero tenemos un problema serio, la agroexportación está en gran medida, no toda, la agroexportación de berries está en Michoacán sobre todo, la exportación de jitomate y demás en el noroeste, y tenemos un problema hídrico severo. Entonces, estamos mal ubicada, nuestra agricultura está mal ubicada, necesitamos cambiar eso, ese es parte del modelo. Pensar que la agricultura es agricultura de riego, de grandes campos de riego, y que otros están en América y que son a partir de presas, o que son Chihuahua a partir de pozos. Está mal diseñado eso. Es un problema a resolver que no es fácil, pero la otra es la dimensión de la producción de mercado interno. Dependemos de la producción de mercado interno para consumo humano masivo, frijol maíz y trigo, por ejemplo, de Sonora y Sinaloa respectivamente. Son los grandes productores. No son los campesinos de menos de 5 hectáreas. Los campesinos de menos de 5 hectáreas es para comer. Y a lo mejor para el mercado local, si bien les va. Y para su ganadito, para tener sus gallinas. La producción es del productor mediano y del productor grande. Y el productor grande, en este caso, Sonora, Sinaloa, repito, los unos con maíz, los otros con trigo. ¿Y cuál es el problema? Pues que si es un paquete tecnológico que no tiene nada que ver con la conversión agroecológica. Tú puedes convertir a un campesino de 2 hectáreas y hacerlo agroecológico. Convertir a un campesino de 3.000 hectáreas, perdón, un empresario de 3.000 hectáreas en agroecólogo no está tan fácil, pero no es imposible. Creo que no es imposible. Yo quisiera hacer agrónomo para poderlo sustentar, pero parece que sí, que tú puedes lograr en un cultivo, en un monocultivo, no en cultivo diversificado tipo milta, sino en monocultivo intensivo, con rendimientos de 10, 15 toneladas, no tienes que irte a las 4 o 5 toneladas, sin utilizar insumos de síntesis química. Bueno, si es rentable además, pues se puede generalizar, y ahí sí es una política pública para incentivar que te conviertas. No vas a dejar de ser empresario, no vas a dejar de tener 3.000 hectáreas, no vas a dejar de ser agroexportador o producir para el mercado interno en grandes volúmenes o agroexportador, pero conviértete. No tenemos políticas para esto, lo deseamos, pero no tenemos políticas para esto. Entonces yo diría, para súper sintetizar y pasar a los compañeros que no están físicamente presentes y no pueden protestar, o sí pueden protestar, pero no se oyen. Cuestión que a mí me parece fundamental es una conversión agroecológica no de los campesinos pobres, sino de la agricultura del país. Como meta. Si no se trata de convertir otros 100.000 campesinos
de 5 hectáreas o de 4 hectáreas o de 3 hectáreas no tiene impacto. No tiene impacto productivo, tiene impacto medioambiental y tiene impacto en bienestar, pero no tiene impacto productivo. ¿Por qué no convertir cientos de miles de hectáreas, millones de hectáreas agroecológicas? ¿Cómo? Es diferente, es otro paquete, no es sí, no es la biofábrica con unos tambitos, es otra cosa. Es posible, sí, pero tiene que ser rentable, porque el campesino pobre lo que quiere es vivir con dignidad. No es poca cosa vivir con dignidad, pero lo que quiere es vivir con dignidad y de ser posible que sus hijos, algunos de sus hijos se queden, ¿no? Pero lo que quiere el campesino medio es rentabilidad. No porque quiera, no porque sea un ambicioso, es porque si no es rentable, pues no puede seguir trabajando. Si tienes 50 hectáreas y un tractor y no es rentable, pues pides el tractor y ya se jodió todo. O tienes una bomba y no puedes componer la bomba, pues no puedes seguir cultivando. O sea, necesita ser rentable tu agricultura para poder seguir viviendo con dignidad. Y no tenemos políticas de conversión agroecológica con rentabilidad para productores medianos y para productores grandes. Y una conversión agroecológica que pasaría por el uso más razonable del agua, y para eso sí hay políticas, porque estamos usando muy mal el agua. Y yo creo que si en esto lográramos ciertos avances, en este sexenio, segundo sexenio, lograríamos una conversión que no se logró en el primero. En el primero lo que se logró es recampesinizar con políticas focalizadas a los campesinos pobres y sobre todo al sur-sureste. No funcionan bien igual producción para el bienestar, sin la vida sobre todo no funciona igual en el norte, es otro lío. Bueno, ya dije, pero son cosas que están en discusión. Sí, este modelo no es sostenible. Dos, México no puede prescindir de la exportación y de la producción grande del mercado interno. Tres, no puede seguir haciendo lo mismo porque no es suficiente. No es que esté mal, pero no es suficiente. Yo lo dejaría ahí. Gracias por las preguntas de todos los que han hecho preguntas. Y ahora siguen los que no están aquí. Los que no están aquí están en Zoom y que aparte dicen que no se pueden quejar, pero sí, sí. Tenían por ahí una manita levantada, según yo, era el compañero Edmundo Macario. Estamos mandando una solicitud para que puedas. Ahí estás, creo que. A ver, te escuchamos, Edmundo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Un saludo desde aquí del Palacio Legislativo de Veracruz. Una pregunta y una felicitación para don Armando Bartra. En relación a esta acción de ir recuperando a los campesinos, ¿qué opinión tiene usted sobre el punto de la República Rural Justa y Soberana que se incluye en el Plan Nacional de Desarrollo de la presidenta Sheinbaum? Y si estos objetivos y estrategias apuntarían hacia recuperar a los campesinos. Esa sería la pregunta. Y si no estoy equivocado, esta fórmula sobre el campo, este compromiso para con el campo, es el que firmó Claudia Sheinbaum en Chinameca. Es el que firmó en una concentración de 7,000 campesinos, quizás campesinos y campesinas, para comprometer a la que era entonces candidata, no presidenta, a una serie de cuestiones que los campesinos organizados consideraban importantes. Y ahí están, si ustedes lo leen, los compromisos. Después, ya que ella fue electa ya como presidente, ya como presidente electa y luego en funciones, lo ha vuelto a plantear y lo ha planteado el secretario de Agricultura por indicaciones claramente de ella. Y ahí sí se plantea la vocación que sigue teniendo este gobierno de apostarle a los campesinos. El tema es si estamos hablando solo de campesinos muy pobres o estamos hablando de campesinos en términos más genéricos. Cuando decimos que los campesinos alimentan al mundo, porque lo decimos, los campesinos alimentan al mundo, uno estará pensando, y esos compas de 2, 3 hectáreas, ¿cómo le hacen para alimentar al mundo? ¿No? Si con dificultades se alimentan solos. No, los campesinos no son los campesinos de 2, 3 o 4 hectáreas. Estamos pensando en México y en el sureste de México. Los campesinos pueden ser gente con 100, con 200, con 300 hectáreas. Es una economía familiar, una lógica económica familiar que no es no rentable, pero que no es un negocio nada más, o es un negocio familiar, si lo quieren plantear así. ¿Sí? ¿Entiende la diferencia? Bueno, la apuesta por los campesinos de Claudia es una apuesta por los campesinos, no es por la agricultura empresarial, no es por la agroexportación tal cual está, no es por la dependencia respecto a los maiceros y trigueros de Sinaloa y Sonora, sino que es una apuesta por los campesinos, pero no necesariamente y solo por los campesinos más pobres. Y es un compromiso.
y esto es un compromiso difícil de implementar porque es más fácil hacer lo que siempre se ha hecho, que es trabajar con los muy pequeños y no tan fácil trabajar con los medianos y grandes. Sí creo que Claudia tiene este compromiso, ese está ahí en el acuerdo de Chinameca, y hay otro que es el artículo 7 o 9, que dice, y vamos a trabajar con los campesinos organizados. Cabrón. O sea, ¿quiénes son los campesinos organizados con los que vamos a trabajar? Esa sería la pregunta. Y no es una pregunta que me haga yo, es una pregunta que sé que se hace la presidenta, ahora presidenta, y sé que es una pregunta que se hace el secretario. ¿Con quiénes? ¿Los campesinos organizados para bajar recursos y con esos recursos mantener clientelas? No es que sea ilegítimo. Conozco muchas organizaciones campesinas que bajan recursos, tienen clientelas, pero nada más eso es, con eso son. Y entonces que me presionen y yo les doy más y tienen más clientes. No puede ser. O sea, cuando estamos hablando de trabajar con los campesinos organizados, estamos pensando en que el gobierno tiene que cambiar de política hacia los campesinos organizados y los campesinos organizados tienen que cambiar de política hacia el gobierno, porque si no, no la vamos a hacer. Y eso es lo que no está ocurriendo tan fácilmente. No sé si por ahí hay alguien que esté asesorando alguna organización campesina como la UNTA, pero ya dijo que va a venir a presionar. No sé si ya han venido aquí a San Lázaro. Ese es el viejo estilo. No es ilegítimo. No es ilegítimo. Hay que presionar. Pues claro que hay que presionar. Pero no es eso. Eso no es la interlocución. Entonces, hay uno de los compromisos de Claudia Sheinbaum de buscar mayor interlocución con los campesinos. Los campesinos organizados. Sin campesinos organizados, la revolución en el campo no es posible. Pero con el modelo de organización anterior tampoco. Entonces, tenemos un problema de organizaciones que no funcionan. No son ilegítimas, pero no funcionan, y a veces sí son ilegítimas y corruptas y chantajistas, tipo Antorcha Campesina, por decir algo. Entonces tenemos un nuevo tipo de organización y no está surgiendo fácilmente. Por ejemplo, y ahí sí casi termino porque me tengo que salir corriendo, como que era Blancanieves, ¿no? Que tenía la carroza y es un mal chiste también. El planteamiento es, ahora ya no existe Segalmex, sino que existe una empresa que va a comprar y va a vender, ¿no? Donde está la que antes era secretaria de Medio Ambiente y lo fue inicialmente de Bienestar, María Luisa Albores. Y tiene que comprar, por ejemplo, café, porque quieren producir un café, un Nescafé de Bienestar, ¿no? No se llamará así, pues, pero sí, es café soluble, sí, es un chiste, claro. Sí, es un chiste. Bueno, pues, ¿a quién le vas a comprar el café para producir tu café del bienestar? ¿No? Pues a los caficultores. De a uno por uno, no, pues acá no. O sea, tienes que trabajar con los productores organizados. Y tienes que saber, te voy a pagar a tanto para que sea yo competitivo, porque si yo no le bajo un poquito el precio de Nescafé, nadie va a comprar el Nescafé del bienestar, ¿no? Entonces le tengo que bajar un poquito, para lo cual tengo que pagar tal o cual precio. No sale. Los campesinos organizados te dicen no. Así no vas a conseguir café. No sé si me explico. Pero no le puedes preguntar al productor de a uno por uno, como decía López Obrador, ¿no? Cada productor en lo individual tiene sus derechos, ¿no? Tienes que hablar con una organización grande, CEPCO, por ejemplo, en Oaxaca, y ahí estaban hablando con la gente de CEPCO en Oaxaca. Podrían haber estado una vez que los saquen de la cárcel a los directivos del Consejo de Coatepec. No, son demasiados chistes ya. Pero lo que quiero decir es que la interlocución con los campesinos es algo que está planteado en el proyecto de Claudia, ahora sí, regresar a la interlocución con los campesinos. Lo que no está resuelto es qué campesinos organizados y qué tipo de interlocución. Y no es solo un problema del gobierno. Y el riesgo que corres es otra vez, ¿no? Yo tengo recursos, yo controlo parte del programa de fertilizantes, y tú eres una organización campesina y llegas y me presionas, y yo, para que tú me apoyes a mí como un personaje, mi carrera política futura, yo te voy a conseguir fertilizantes y tú vas a tener bases, muevas la cabeza, ¿qué le sabes? Es un riesgo. Pero, sin embargo, y a la pregunta del compañero, sí, efectivamente hay un compromiso de Claudia en ese proyecto, como tú lo designaste, no lo recuerdo de memoria, que fue el que se firmó en Chinameca
que incluye seguir apostando a los campesinos, seguir apostando al bienestar de los campesinos, pero seguir apostando a la agricultura también y a la soberanía alimentaria con compromisos específicos. Maíz blanco, autosuficiencia, frijol, autosuficiencia, y arroz, luego se habla de autosuficiencia, y en trigo, etcétera, incrementos significativos de la producción, y trabajar con los campesinos organizados, para lo cual el gobierno tiene que sensibilizarse a nivel estatal también, a nivel de las entidades federativas, y los campesinos tienen que cambiar su modelo. Si les parece, lo dejamos ahí porque... Pues no nos queda más que agradecerte muchísimo, Armando. Armando Bartra nos acompañó el día de hoy para esta sesión. Como ya lo escucharon, él es no solamente un fiel aliado de la Cuarta Transformación, un apasionado del tema del campo, y justamente la relevancia que cobra el saber que él tiene y que lo venga a compartir aquí. Aparte de que es un colaborador también del Instituto Nacional de Formación Política, es sociólogo, filósofo, escritor, eres de todo. Sí, ya dice, basta, pero vale la pena reconocerlo, pero sobre todo porque nos sirve para este conocimiento que se requiere, no solamente lo que tiene que ver con este diplomado, sino nos parece pertinente lo que esto nos pueda servir para lo cotidiano, para la toma de decisiones, para nuestro actuar, y que sirva y se ponga al servicio de esta Cuarta Transformación. Muchísimas gracias, Armando. Muchísimas gracias a todas, a todos, a quienes nos siguieron. No olviden, en Zoom les van a pasar la liga de registro. Aquí en presencial también hay un QR para que puedan tomar su asistencia, y les vamos a regalar un libro. En este libro hay contenido, entre otros compañeros y compañeras cuatroteístas. Está la colaboración de Armando Bartra. También en este libro van a poder encontrar literatura de Paco Ignacio Taibo, de Citlali Hernández, compañeros y compañeras también fieles a la Cuarta Transformación. Bueno, con esto estaríamos concluyendo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Buenas tardes. Pues gracias a ustedes, a los que están presentes, a los que están solo virtuales, y dado que se mencionó a Citlali Hernández aquí ahorita al final, yo ya le planteé a ella, y ella ya lo cachó, que el tema de los derechos agrarios de las mujeres, no solamente el porcentaje de 150,000 más, sino el tema de reconocer en la ley esos derechos, es una tarea. Entonces, ya que mencionaste a Citlali, está en la jugada. Muchísimas gracias.